todos queremos saber qué interpretaron ustedes de lo dicho ayer por el magistrado Olmedo Arrocha al país, que más que una conferencia de prensa fue una comunicación al país. Adelante, don Publio, bienvenido. Muy buenos días, qué gusto saludarlos a todos, grandes amigos todos, mi colega y amigo de muchos años, Giovanni Olmos, Lisbeica, buenos días, Álvaro. Mira, yo parto diciendo un comentario político, político no partidista, político como ciudadano que vota. Yo estoy convencido que el señor Mulino va a perder las elecciones, va a correr y va a perder las elecciones, porque un 70% al menos de los panameños rechazamos su figura. Dicho lo cual, a mí, desde el punto de vista político, hasta me parece bien que corra, porque para mí políticamente es mejor que corra y pierda a que no corra. Puesto aparte el comentario político, vamos al comentario jurídico, que es el objeto de la entrevista y que yo creo pues que es fácil para los que somos abogados serios separar un tema de otro. Pero hay mucha gente, muchos colegas opinando que ustedes le disfrazan de argumentos jurídicos lo que son planteamientos políticos. Yo voy a hacer planteamientos jurídicos que no van a estar de acuerdo a mi leal saber y entender contaminados de la política, a pesar de que como cualquier ciudadano tengo una perspectiva política de las cosas. Yo creo que el magistrado fue muy honesto y transparente ayer en comparecer y en cierta forma estaba liberando responsabilidad ante una sociedad que no entiende la mecánica interna de la Corte. La Corte Suprema es el Tribunal Constitucional en pleno. El tribunal son 9 magistrados, no es un solo magistrado. Hay un ponente que él prepara un proyecto de decisión y lo lleva al tribunal, que son 9. Yo coincido con el colega Olmos en que pareciera que no hay consenso. Y el magistrado salió a explicarlo. Él nos dijo, miren, hay una vía rápida que se llama sesión permanente. Esa fue la que se usó para el tema de la mina. Pues parece que ahora eso requiere 5 votos, como explicaba el colega Olmos, o la convocatoria de la presidenta de la Corte. Sin decirlo expresamente, el magistrado Arrocha nos está diciendo que ese consenso para usar la vía rápida no existe. Entonces, no es obligatorio que los magistrados hagan sesión permanente como el tema de la mina cada vez que ellos le da el pueblo quiera. Eso, ellos son el tribunal y tenemos que respetar esa potestad que ellos tienen. Entonces parece ser que no hay consenso y el magistrado transparentemente nos está diciendo que él va por la vía normal. Por la vía rápida no va, él va por la vía normal. Y en la vía normal él está a tiempo con su trabajo y él está explicando al país que está a tiempo, entre otras cosas. También nos dijo el magistrado que puede haberse, y bueno, no lo dijo expresamente, es mi lectura de lo que dijo, que efectivamente si él va a presentar un proyecto después del 5 de mayo o si la sentencia se da después, quiere decir que puede existir sentencia después del 5 de mayo. Yo no sé, Álvaro, si me puedo referir a esa parte o la dejo para después. Sí, resumidamente. Mira, hay gente por ahí diciendo que si gana la elección el señor Mulino, que yo lo niego, yo creo que va a perder, pero esa es mi lectura, pero vamos a suponer que gana la elección. Ya se acaba el tema y se acabó la discusión y para adelante. Eso no es así. No es así. E incluso hay un periodista muy reconocido aquí en Panamá que ha dicho que operaría un concepto que se llama sustracción de materia. O sea que ya para qué decidir si Mulino ganó. Están equivocados. Eso no es así. Y voy a explicar por qué. El acto demandado, es decir, la decisión del Tribunal Electoral de permitir correr al señor Mulino sin vicepresidente y escoger el Tribunal Electoral que él podía ir sin primaria, todo eso no solo tiene como efecto de que el señor Mulino corra a la elección del 5 de mayo, ese es uno de los efectos, pero tiene muchos otros efectos que persisten después de la elección en el caso de que el señor Mulino ganara. Por ejemplo, ¿qué pasa con las funciones del vicepresidente de la República que están en la Constitución durante un periodo de gobierno donde el señor Mulino sea presidente? Esas funciones constitucionales quedarían en el aire. No se puede.
Eso es un efecto. Él no puede nombrar un vicepresidente. ¿Cómo? Eso se tiene que elegir por votos, no se tiene que elegir en otra fecha. Ese efecto sigue siendo un problema. La toma de posesión quedaría viciada porque la Constitución en una norma dice que tienen que ir los dos a la Asamblea. La conformación del Consejo de Gabinete queda viciada porque la Constitución dice que el vicepresidente electo por votación popular es miembro con voz del Consejo de Gabinete. Entonces, cada vez que se reúne ese Consejo de Gabinete sin el vicepresidente convocado al menos, porque puede que no quiera ir, pero tienen que convocarlo. Si el vicepresidente no es convocado a la reunión, ese gabinete, aunque él no vote, él tiene derecho a voz y el pueblo lo escoge para que vaya a hacer eso, entre otras cosas que hace. Entonces, todos esos efectos viciosos son derivados del acto del Tribunal Electoral. Y aunque el señor Mulino gane, hay que decidir el caso en el fondo. Incluso sobre ese aspecto, yo quisiera referirme también al efecto retroactivo de la decisión, porque hay otra gente por allí diciendo que si la Corte dicta sentencia después del 5 de mayo, no importa, Mulino puede seguir siendo presidente, si en el caso que ganara, porque las decisiones de la Corte son solamente hacia adelante. Yo creo que el que dijo eso está parcialmente informado, pero no totalmente informado. ¿Alguien me puede aclarar quién o quiénes son los responsables de que estemos en esta situación? Y yo quiero agregar a esa interrogante de Juan Carlos, con mucho gusto, a nuestro invitado en esta mañana, el análisis que hace del voto razonado que hizo el presidente del Tribunal Electoral. ¿Lo escuchó? Las 3 razones que puso por la cual él no estaba de acuerdo con que fuese sí, con mucho gusto. Mulino. Mira, yo quería contestarle concretamente al señor Lescano y primero al oyente, Lisbeck, es que los responsables de que estemos en esta situación son los magistrados del Tribunal Electoral. Porque cuando inhabilitaron al señor candidato que legítimamente se había ganado su postulación, el señor Martinelli, él había ganado legítimamente su postulación, cuando le inhabilitaron, perfectamente tenían las herramientas constitucionales y legales para devolver el paquete al partido y decirle, oiga, en 15 días hagan una primaria, escojan un presidente, pongan un vicepresidente, y hubieran pasado un mes y medio con una nómina perfecta y nadie hubiera objetado nada. Porque es que antes de que el Tribunal Electoral se pronunciara, aquí no había caso, Álvaro. Estamos aquí metidos en un problema que nadie buscó. Ni los que están, ni la gente de RM, ni de Alianza buscaron este problema. Yo creo que quienes lo provocaron fueron los magistrados del Tribunal Electoral, algo la salvedad que se ha conocido, como bien menciona Lisbeca, que el magistrado Junca dio unas explicaciones que yo estoy de acuerdo y él está cumpliendo con su discrepancia, pero era minoría. Quería retomar el tema con el permiso de todos de donde me había quedado. Sí, adelante. Es la retroactividad. Si el señor Mulino ganara las elecciones, algunos dicen, pero es que el fallo va a tener efectos solamente hacia adelante, así que él queda de presidente y no pasó nada. Eso no es totalmente cierto. Es parcialmente cierto, pero no totalmente cierto. Porque ya hay jurisprudencia del Pleno de la Corte completa, porque no es una sentencia, es un asunto establecido de años, donde la Corte dice que las sentencias de inconstitucionalidad, si la Corte lo dice, si la Corte lo analiza para el caso concreto, pueden tener efectos retroactivos. Cito rápidamente sentencias que están en registro, una que está en el registro judicial de abril del 98, otra de 31 de mayo del 2002, 30 de junio de 2008, abril del 98, hay otra 31 de mayo del 2002, 30 de junio del 2008. Esas son las que yo ubiqué rápidamente. Creo que hay más. Y la razón tiene todo el sentido común. Mire, en la sentencia de 2008, el Pleno de la Corte dijo
cito entre comillas, no se puede perder de vista que la sentencia constitucional, por garantizar el fiel cumplimiento de preceptos superiores, debe tener la virtualidad y trascendencia de restituir las cosas una vez se determine la inconstitucionalidad del acto al estado natural en el que se encontraban. De lo contrario, se estaría dando validez, al menos tácitamente, a la materialización y vigencia de actos que son el resultado de infracciones constitucionales, lo que no debe concebirse en nuestro sistema. Pues de ser así, indudablemente que el pronunciamiento emitido por esta máxima corporación de justicia se colocaría, como lo ha sostenido la jurisprudencia nacional, en un ámbito de aplicación insignificante e inocua. Es decir, si el presidente de la República llegó a hacerlo vía una postulación inconstitucional declarada por la Corte puede, en base a múltiples jurisprudencias, decir, para que esto no sea inocuo, se retrotrae el efecto de esta sentencia al momento de la postulación y el señor no puede seguir gobernando. Es más, hay otro elemento. Imagínense que la Corte, porque esto tiene que decirlo la Corte expresamente, si la Corte no lo hace, la pregunta del sentido común, si el 10 de mayo, suponiendo que el señor presidente, el señor Mulino ganó la elección, todavía no ha tomado posesión, si el 10 de mayo la Corte lo declara inconstitucional y no dice que tiene efectos retroactivos, solamente tiene efectos de allí en adelante, es decir, los efectos de la inconstitucionalidad del 10 de mayo y subsiguientes no pueden materializarse porque la Corte dijo que la forma que esta persona llegó al cargo, a la situación de presidente electo, fue inconstitucional. Entonces, decir que no, que es que como que quieren hacer ver, y eso yo discrepo totalmente, que en el caso que el señor Mulino ganara, que hay borrón y cuenta nueva. No, porque es que el acto impugnado vició la postulación, vicia la elección del señor Mulino en el caso de que gane, y vicia las funciones del vicepresidente, vicia la toma de posesión, vicia un montón de cosas con efectos subsiguientes, porque la Constitución, no solo en Panamá, sino en todos los países a nivel de continente, del derecho occidental más bien, es como un reloj. Así Jefferson y estos señores es como un reloj que funciona con piezas que tienen pesos, contrapesos, tornillitos, resortes, y si usted le quita una pieza se desconfigura porque usted agarra la Constitución y por todos lados hay cosas que tiene que hacer el Consejo de Gabinete, que tiene que hacer el vicepresidente, y cuando el Consejo de Gabinete se reúne y toma una decisión en la cual a alguien no le gusta, puede el día de mañana por una demanda inconstitucional diciendo eso es inconstitucional, porque el vicepresidente de la República tenía derecho a voz en ese Consejo de Gabinete, y ahí no hubo un vicepresidente de la República convocado. Entonces nos vamos a ir en un efecto dominó, por lo cual la Corte va a tener que pronunciarse. Es más, quiero que sepan, hay un precedente donde, incluso quería decir, si no gana el señor Mulino, y gana otro presidente, otro candidato, que es lo que yo creo que va a ocurrir, y no solo por simpatía, colega Olmos, no, es por mi análisis político. Yo creo que se va a conformar una mayoría que va a ser superior y va a ganar las elecciones. El señor Mulino no va a ganar, ese es mi análisis político. Volviendo a lo jurídico, y si no gana el señor Mulino, tampoco hay borrón y cuenta nueva, porque es que tenemos que hacer un análisis completo y objetivo. Si no gana el señor Mulino, también se debe pronunciar la Corte. Y ustedes saben por qué. Porque la realidad es que este precedente del Tribunal Electoral hay que borrarlo del sistema jurídico. Porque el Tribunal Electoral reemplazó a los adherentes del partido RM. Y el Tribunal Electoral quedó escogiéndole él, el candidato a los miembros del partido. Los miembros del partido de RM tienen derecho a elegir y ser elegidos así dentro del partido. Ellos son los que tienen la potestad soberana de escoger a su candidato a presidente. El Tribunal Electoral aquí ha reemplazado, y creo yo,
dicho sea de paso, que ojalá sea por ahí que va la pregunta que el magistrado Arrocha le ha mandado a al Tribunal Electoral. ¿Quién escogió al candidato? Porque si lo escogió el Tribunal Electoral es como que en la elección presidencial el Tribunal Electoral escogiera al presidente. No, los señores, los distinguidos ciudadanos miembros del partido RM, por ser un partido de más de 100.000 inscritos, tienen su derecho constitucional y su derecho humano de elegir y ser elegidos. Ellos tienen que escoger su candidato a presidente, no el Tribunal Electoral. Así que eso hay que decidirlo aunque no gane el partido de RM para que no vuelva a pasar. Y ya hay un precedente de decisiones de inconstitucionalidad de candidaturas de vicepresidente posterior a la elección, cuando la señora distinguida dama Marta de Martinelli corrió como vicepresidenta del señor Mimito Arias y perdieron las elecciones. Antes de la elección habían demandado que ella no podía ser candidata a vicepresidente porque era la primera dama o la esposa del presidente anterior. Y después que pasó la elección, aunque el señor Mimito Arias no ganó la elección, la Corte dictó sentencia y dijo, es inconstitucional, ella no debió correr. Ahora, no tuvo efecto práctico, pero se pronunció. Y yo creo que si el señor Mulino no gana, igual tiene que haber un pronunciamiento de la Corte, porque esto es demasiado la afectación al orden institucional que ha provocado el Tribunal Electoral en su mayoría. Dejo afuera al magistrado Juncal, que ya ha trascendido que en materia del vicepresidente, él dejó claro, Bien. porque lo dice la Constitución, que no puede haber un presidente sin vicepresidente. Gracias, Álvaro. Vamos con la pregunta, Publio, y Lisbeica tiene otra. Publio, no, en base a lo Saludos, que mencionaste. Giovanni. Gracias. Éxito de la audiencia. Publio, en base a lo que Andy. mencionaste, para ilustrar a nuestros oyentes en torno a la consulta que le hace el magistrado Arrocha al Tribunal Electoral en una nota dirigida a Alfredo Juncal, presidente del tribunal, solicita lo siguiente: informarnos si antes de emitir el acuerdo 11.1 del 4 de marzo del 2024 hubo alguna gestión para que los partidos realizando metas y alianzas designaran al señor José Raúl Mulino como candidato a la presidencia, o fue una decisión unilateral. De existir algún documento emitido por dichos partidos en ese sentido, favor remitirlo en copia autenticada. Es la consulta que se realizó por parte del magistrado Olmedo Arrocha, y para que los oyentes tengan claridad en base a lo que mencionabas hace algunos minutos. Bueno, estimada Lisbeica, primera vez que yo leo exactamente, me estás leyendo exactamente lo que el magistrado preguntó, porque yo solamente había visto unos titulares que ya había preguntado, pero esa pregunta me parece muy categórica. Y yo creo, jurídicamente hablando, pareciera que va en la línea de lo que veníamos diciendo hace un momento, que el magistrado, el Tribunal Electoral no tiene, en este caso la mayoría, sí, porque lo del magistrado Juncal, aunque él discrepó de algunas cosas, al ser minoría, la posición que salió se llama del Tribunal Electoral, siempre, porque es la de la mayoría. Entonces, sí, no es que hay dos pronunciamientos del Tribunal Electoral, hay uno solamente. Entonces, el Tribunal Electoral creo que está ante el dilema en esa pregunta muy interesante que me has leído, no la había leído, no sabía exactamente el detalle, que lo que se ve allí es que pareciera que el magistrado quiere saber si quienes eligieron o postularon la figura de la persona del candidato fueron el partido o fue el Tribunal Electoral. Así es. Porque de ser el Tribunal Electoral, eso no es función del Tribunal Electoral. No. En el caso del partido Alianza tenía que ser por un congreso que dijera, queremos que ante el hecho de que el señor de que el señor Martinelli ya no corre porque está inhabilitado, escogemos el nuevo. Y en el caso del partido RM, por tener más de 100.000 inscritos, tenía que hacerse unas primarias. El Tribunal Electoral va a decir es que los tiempos ya habían pasado, porque eso se venció el 30 de octubre. Eso sí dice el Código Electoral, no vamos a decir que no lo dice, pero había que buscar
como tribunal máximo de la legalidad electoral, el tribunal electoral tenía que buscar una forma conforme con la Constitución, que dice que tiene que correr un vicepresidente y que dice que los partidos se rigen por principios democráticos, donde son los miembros del partido los que escogen sus candidatos. Entonces yo creo que va la pregunta por ahí. Y en cuanto a la retroactividad, que me decías, Álvaro, que hay personas que no son abogados diciendo, perdón, la sustracción de materia. Me decías que hay personas que no son abogados diciendo que si gana Molino aquí borró y cuenta nueva porque hay sustracción de materia. Es que lo que pasa es que sustracción de materia es un concepto técnico, no es lo que cualquiera quiera decir que es. Sustracción de materia es cuando lo que se va a decidir, sus efectos, ya no están rindiendo no hay ningún efecto sobre lo que se ha demandado. Entonces, ¿para qué pronunciarnos sobre eso si ya eso que han demandado no tiene ningún efecto? Pero aquí sí tiene efecto. Aquí sí tiene efectos, porque donde un presidente llega sin cumplir con los estándares constitucionales, la Corte tiene que pronunciarse. No puede decir, es que no voy al fondo del caso. Eso sería totalmente irresponsable. Además que antijurídico, porque hay una enorme cantidad de efectos hacia futuro, como ya los expliqué y no quiero ser reiterativo. Hay otro elemento de juicio que no se ha tomado en cuenta, al menos no lo he mencionado yo aquí, yo no digo que no se ha tomado en cuenta, yo no lo he mencionado. Es que olvidémonos del acto de la postulación, pongámoslos en pausa, si es inconstitucional, no es inconstitucional, si se pronuncian antes o no. Ok, supongamos que gana el señor Molino. Él va el 1 de julio a la Asamblea Nacional a un acto que se llama toma de posesión. La Constitución dice que en ese acto tiene que ir el presidente con el vicepresidente y los dos ser juramentados ante la Asamblea Nacional. Hay otra norma constitucional que dice que si por una urgencia, una cuestión dramática, la invasión, no se puede hacer ese juramento en la Asamblea Nacional, tienen que ir en algún lugar del territorio nacional ante el presidente o presidenta de la Corte a juramentarse. Pero aquí hasta en los casos de urgencia tienen que ir los dos. Entonces, olvidémonos de la demanda que está discutiéndose ahora. El 1 de julio, si el señor Molino ganara las elecciones, que sigo pensando que no las va a ganar, pero supongamos que gane las elecciones, el señor va el 1 de julio a la Asamblea, porque no se prevé que vaya a haber un terremoto, que tengan que irse a otro lado, no. La Asamblea, el señor va a jurar, y ese acto, como no tiene a un vicepresidente al lado, porque es la misma norma constitucional, el acto de juramentación va a ser inconstitucional. Al día siguiente alguien pone una nueva demanda y seguimos en el dilema. Entonces, aquí llega el momento en que el país tiene que plantearse si el interés general de que la institucionalidad funcione está por debajo del interés particular de una persona. Porque es que esto no se trata solo de si los miembros del RM tienen o no derecho a tener su postulación, que yo creo que la tienen, el Tribunal Electoral la enredó, pero ellos tienen su derecho, por son un partido respetable en este país, tienen que derecho a postular a su candidato, nadie quiere negarles ese derecho, al menos yo no. Pero tampoco se trata de que todo lo que tiene que ver con los derechos de ellos, y los derechos de su candidato, y los derechos del que está metido en la embajada, son más importantes que el derecho de la generalidad de los panameños, que también tenemos derecho a que la institucionalidad establecida en la Constitución política funcione. Entonces estas personas nos están poniendo todos enredados, porque el Tribunal Electoral a lo mejor lo presionaron y quedó enredado, y todo el mundo va a estar enredado porque ellos quieren lograr sus objetivos. Tampoco puede ser así, porque es un Estado de derecho.